Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta que es la primera actividad de algunos seminarios que estamos empezando a hacer del laboratorio son como actividades inaugurales del laboratorio de estudios e investigación sobre el sistema penal y derechos humanos. Y la idea, en realidad, de estas primeras charlas es más que nada para mantener el contacto en tiempos de pandemia, que no es fácil, y además para dar a conocer un poco a la comunidad académica y a la comunidad en general las actividades que estamos llevando a cabo en este laboratorio, que en realidad, bueno, voy a contar un poco, en realidad es bastante incipiente, se creó las disposiciones de octubre del 2019, pero de alguna manera la idea de generar este laboratorio, que es una unidad ejecutora, o que queremos que sea una unidad ejecutora de programas y proyectos, es ir nucleando a varias actividades de investigación y de ejecución y de servicios, por decirlo así, que ya venimos llevando adelante desde hace bastante tiempo relacionados con la carrera de Ciencias Forenses de la Universidad Nacional de Río Negro. Esta es una carrera que es relativamente reciente, que cuenta con un número bastante alto, digamos, una de las carreras con la mayor cantidad de alumnos de la Universidad Nacional de Río Negro, pero que por diversas cuestiones que tienen que ver con cuestiones desde geográficas, porque estamos en la ciudad de Chipoleti, porque empezamos después que otras carreras que están situadas en Roca, y también por cierto perfil más profesionalista de la carrera, que está más orientado en un momento dado a formar peritos licenciados en criminalística y ciencias forenses, no tenía tantas actividades de investigación. Esto desde hace varios años que toda la universidad y la sede de Alto Valle está muy orientada a fortalecer las actividades de investigación y de producción, y estamos muy contentos y contentas porque desde hace 2 o 3 años que se viene fortaleciendo, y hoy contamos con 2 proyectos de investigación vigentes, uno que dirijo yo, otro que dirige Fernando Casulio, con un número de becarias, de alumnas de la carrera, que son becarias de investigación del Consejo Interuniversitario Nacional, y además con un fortalecimiento bastante grande en lo que tiene que ver con publicaciones, producciones, y también lo que estamos empezando a pensar y hacer es en ser una unidad ejecutora que pueda ofrecer servicios de distinto tipo a la comunidad. Por ejemplo, una de las cosas que estamos empezando a hacer, esto lo está coordinando la licenciada Laura Iturbide, es hacer diversas capacitaciones y acciones de formación para entidades y oficinas del Estado ligadas a la ley Micaela. Como sabemos, genera la necesidad de que oficinas del Estado se capaciten en temas de género. Pero también, por ejemplo, otra área en donde trabajan muy fuertemente Eduardo Prueger y Ana Julia Pereira, ofrece, digamos, ellos son muy activos en todo lo que tiene que ver con el tema de peritajes, investigación criminalística, investigación de accidentes, etcétera, etcétera. Y también hay otras, por ejemplo, hace varios años que personas que también, profesionales que también están dentro del laboratorio, como la licenciada Patricia Caro, hacen diversos trabajos de encuestas relacionados con medir la victimización y la percepción de la seguridad ciudadana en ciudades de la zona. Y también, por ejemplo, está el licenciado Roberto Samar, que tiene una serie de actividades muy interesantes que tiene que ver con la capacitación en temas de delitos y medios de comunicación, en nuevas masculinidades y en educación en sistemas de encierro. Entonces, la verdad es que estas charlas son un poco, y estoy yo, que soy la directora de este nuevo laboratorio, me olvidé de hablar de mí misma, soy María Esperanza Casulio,
y yo soy politóloga, y mis investigaciones, ya es la tercera, la segunda que dirijo, y además codirigí otra, que tienen que ver con políticas públicas de género y populismo, que es mi tema, y en lo que estoy trabajando actualmente es de qué manera gobiernos de izquierda y derecha impactan de manera diferente en la vida de las mujeres y de los varones con las políticas que llevan adelante. Si quiero agradecer, en este es como el primer acto semi-protocolar del Laboratorio de Estudios e Investigación en Sistema Penal y Derechos Humanos, a las autoridades de la sede de Alto Valle, de la Universidad Nacional de Río Negro, la vicerrectora Andrea Tapia, secretaria académica, secretaria de extensión, verdaderamente ellas y ellos, a todo el personal del área de investigación, de donde nosotros dependemos, que realmente nos han dado una gran mano y han hecho una apuesta muy decidida a fortalecer las capacidades de investigación y de asistencia técnica del área de Alto Valle y del área de criminología y ciencias forenses. Estamos muy entusiasmados y entusiasmadas, queremos ofrecer, estamos pensando en armar ofertas de posgrado, ofertas de... Ahora también lanzamos un programa de trabajo social en género para estudiantes avanzadas y avanzados de la carrera que tengan que cubrir sus horas de trabajo social y que quieran trabajar con la comunidad. Y pensamos seguir avanzando en eso, proyectos de extensión, armar un programa de un posgrado o una maestría. Sabemos que nada es fácil y es menos fácil este año. Teníamos un montón de ideas y tuvimos que o reconfigurarlas o dejarlas para más adelante por el contexto de pandemia, pero eso no significa que las hayamos de ninguna manera abandonado o que no vayamos a seguir avanzando en el pasado. Como les comentaba, estas charlas tienen tienen una primera objetivo, que es contarles qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que investigamos, qué es lo que producimos, qué es lo que nos entusiasma, y también en el caso de que me estén mirando, de que estén participando estudiantes, darles una idea de en qué trabajamos los profesionales de ciencias sociales o los graduados en criminología y ciencias forenses de manera más concreta, ¿no? Yo tengo un perfil, yo no soy licenciada, no soy perita forense ni licenciada en criminalística, soy politóloga, tengo un perfil tal vez más académico, más relacionado con la investigación, pero de cualquier manera me gusta pensar digamos, que reflexiono sobre procesos concretos y que tienen mucho impacto en la vida de las personas, de las mujeres y de los varones de la región y del país y del continente. Entonces, ahora lo que les voy a presentar es el último tema. Digamos, yo vengo trabajando desde hace un tiempo bastante grande, tal vez algunos de ustedes se cruzaron o conocen. Yo publiqué el año pasado un libro que se llama ¿Por qué funciona el populismo? Lo debo tener por acá, lo tengo abajo de mi computadora, y en este libro, que aparece con las letritas al revés, yo trabajo discursos presidenciales, ¿no? Este es un tema que yo vengo trabajando hace un tiempo bastante largo, que tiene que ver con los modelos de liderazgo de los presidentes de América Latina y Europa, más específicamente América Latina. Y la verdad es que es muy interesante ver cómo estos temas de liderazgo presidencial se han vuelto centrales en el momento de la pandemia. Ahora vamos a meternos en el tema específico de la charla. Déjenme ver si puedo compartirles una pequeña presentación de imágenes que hice. El tema de la charla de hoy es liderazgo de mujeres y políticas para el coronavirus.
A ver, ahí debería subir la presentación. ¿La pueden ver? Sí, figura que estás presentando, pasate al Power o eso. Ahí se ve. Ahí se ve. Bueno, bueno, lo primero que yo me interesaría decir es que desde el punto de vista de la ciencia política, esta situación de la pandemia del coronavirus, que es bastante dramática y que no nos gusta a nadie, por decirlo así, pero tiene al menos un elemento positivo desde mi punto de vista, que es que vuelve a poner el foco en la cuestión de los liderazgos, ¿no? Y específicamente de los liderazgos presidenciales o de primer ministro, digamos, el liderazgo de quien sea la cabeza del gobierno en un momento dado. La ciencia política viene de muchas décadas de hegemonía de lo que se llama el neoinstitucionalismo y la idea de que lo que hay que mirar son las instituciones y lo que explica el éxito de los países. Hay un libro que se volvió muy influyente, que se llama ¿Por qué fracasan las democracias? ¿No? ¿Por qué fracasan los países? Y la idea es por las instituciones, es decir, por las instituciones abstractas, digamos, por cuán fuerte es el Congreso, cuán bien escrita está la Constitución, cuán fuertes son el sistema jurídico, cuál fuerte es el Estado de Derecho. Todo esto, por supuesto que es importante, pero la verdad es que lo que estamos viendo, y la idea entonces es que si uno tiene instituciones lo suficientemente fuertes, los liderazgos no importan. Te puede gobernar un mediocre, por decirlo así, pero si las instituciones son lo suficientemente fuertes, van a funcionar medio solas. Y la calidad del liderazgo presidencial es algo que puede agregar un poquito, mejorar un poquito la ecuación o empeorar un poquito la ecuación, pero no tendría que tener un efecto tan importante. Bueno, todo esto, esta hipótesis se prendió fuego en el contexto de la crisis del coronavirus. Porque lo que estamos viendo hoy es que, primero y principal, que no hay, primer dato sorprendente para mí de esta crisis, es que no vemos coordinación internacional ninguna entre los países. Justamente las instituciones, la ONU, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, el Mercosur, el UNASUR, no tienen la capacidad, la OEA, ni han tenido ni tienen la capacidad ninguna de generar respuestas coordinadas a la crisis. Cada Estado-nación, es decir, Fernando, vos que sos historiador, el Estado-nación de Westfalia resurgió otra vez de las cenizas, ¿no? Como desde el siglo XVII. Cada país está haciendo lo que puede, lo que decide, lo que se le pinta. Países que son vecinos tienen estrategias completamente diferentes, como vamos a ver en caso de Noruega y Suecia, que tienen una frontera gigante, que son los únicos vecinos en esa parte de la península escandinavia, y sin embargo tienen estrategias completamente diferentes. En Sudamérica lo vemos de manera clarísima, Chile hace una cosa, Argentina hace otra cosa, Uruguay hace otra cosa, Paraguay, que tuvo, por ejemplo, Brasil hace la estrategia que a mí me gusta decir, jaja, estoy re loco, ¿no? Paraguay, que tenía una estrategia en un momento dado que había sido exitosa de lograr que no entrara el virus, pero la cantidad de casos que provenían de ciudadanos paraguayos que venían de Brasil hizo que rápidamente aumentaran los contagios, y también la posibilidad de coordinar políticas entre Paraguay y Brasil fue nula, ¿no? Cada uno hace lo que puede o lo que quiere. Primer dato. Y en el segundo, o sea, se reconfigura o se vuelve a poner en foco la idea que teóricamente iba a morir, que era la idea del Estado-Nación autónomo. Segundo dato. En esas respuestas de los Estados-Nación autónomos,
realmente estamos viendo que tiene mucho impacto y mucha fuerza lo que decida la cabeza del gobierno. Él o la presidenta, él o la primer ministra. Mucho más que las instituciones. Las instituciones acompañan, no moderan nada, o sea, vos podés ser, hoy lo que estamos viendo, después voy a hablar de esto, pero en Estados Unidos, es que Donald Trump, o en Brasil, Donald Trump y Bolsonaro decidieron que no iban a hacer nada para parar la pandemia, y ni el Congreso, ni las Cortes, ni el sistema de justicia tienen la capacidad o el deseo de parar eso, ¿no? Y luego, y acá ya me meto con el tema de entonces esto obliga a reconsiderar la centralidad de los liderazgos, de las personas, de las personalidades y de las preferencias ideológicas de las personas en estos procesos. El tema que nos convoca ahora, que tiene que ver con el proyecto de investigación que yo dirijo, que específicamente, y en el del que participan Laura Iturbide, Eduardo Prueger, Ana Julia Pereira, Patricia Caro, y un número de excelentes estudiantes avanzadas y avanzando de la carrera, tiene que ver con género y populismo, que es el tema que me interesa. Pero otra cosa súper interesante y súper sorprendente es que en el contexto de emergencia de la pandemia empieza o aparece como que empieza a aparecer un clivaje en las respuestas que han dado presidentas o primeras ministras mujeres comparadas con presidentes varones. Seguramente ustedes vieron algún tema de esto. La idea de que las mujeres están llevando adelante mejores políticas para el manejo del COVID, ¿no? Políticas, y cuando digo mejores, ¿a qué me refiero? Políticas, por ejemplo, más duras en el sentido de que entraron rápidamente a cuarentenas más duras, en el sentido de que realizaron inversiones muy fuertes en lo que es testeo y rastreo de contactos, en lo que realizaron una comunicación de las medidas más eficaz, más basada en la idea de que había que proteger la vida, y que lograron, sobre todo, el indicador de resultados más interesante es que se trataría de países que lograron reducir de manera muy dramática la cantidad de contagios, ¿no? Entonces, seguramente ustedes han visto en las noticias, en Twitter, en los diarios, en donde sea, alguna referencia, por ejemplo, a Angela Merkel, que es Alemania, que es un país que está muy cerca de lo que fue el foco de la pandemia en Europa, Italia y España, y sin embargo Alemania hizo toda una serie de políticas basadas, por ejemplo, en una política sobre todo, Alemania no hizo cuarentenas, pero no cuarentenas súper recontra estrictas, pero sí cuarentenas muy rápidas, sectorizadas. Por ejemplo, vimos que hace unos 4 o 5 días hubo un brote de 700 casos en un frigorífico, en una planta, en un matadero de cerdos, y eso rápidamente pusieron en aislamiento una ciudad de 300.000 habitantes, ¿no? Y un número muy elevado de test y una inversión altísima. Alemania tiene el mayor número de camas por miles de habitantes de Europa y uno de los más altos del mundo, y una inversión muy grande en salud pública que permitió, salud pública y salud privada, pero articulada con la pública, que permitió que nunca se saturara el sistema, hasta ahora el sistema de salud. Además, Merkel ella es doctora en física y yo no sabía si iban a funcionar los videos, así que preferí no ponerlos, pero es muy interesante ver cómo ella comunica con mucha claridad y evidentemente entiende la estadística de lo que son los tiempos de duplicación de los casos y lo que se llama el R, que es el índice de a cuántos enfermos infecta cada infectado, que tiene que ser lo más cercano a cero posible. Es una muy buena comunicadora, muy eficaz en tiempos de crisis, y esto hizo que en Alemania la epidemia hasta ahora esté relativamente controlada si la comparamos con Italia y con los picos que tuvieron Italia y España. El segundo ejemplo que seguramente ustedes
escucharon es el de Jacinda Ardern, que es la primera ministra de Nueva Zelanda, que Nueva Zelanda hizo la política más dura fuera de Asia, en el sentido de que cerró completamente el país antes de que llegaran los primeros casos. Y creo que todavía lo tiene, y testeó de manera que tiene el número de test por cantidad de habitantes más alto del mundo, y con una cuarentena muy rápida, muy dura, y una política muy activa de testeo, habían logrado reducirlos, tuvo creo que solamente 22 muertos, y habían logrado reducir la cantidad de casos a 0. Ahora aparecieron algunos por viajes, por personas que volvían, pero evidentemente Nueva Zelanda, desde todo punto de vista, es uno de los países que mejor ha controlado la enfermedad. Y también Jacinda Ardern es muy joven, es muy empática, y muy buena comunicadora de los temas de la pandemia. Esta es la primera ministra de Noruega. Noruega es un país que también de manera muy temprana hizo una cuarentena bastante dura, siguen estando con medidas de distanciamiento, y también Noruega bajó mucho la cantidad de contagios del país. Esta es la primera ministra de Finlandia, que también es un país que hasta ahora tiene un número bajo de contactos y parece manejar de manera bastante eficaz la pandemia. Y esta es la primera ministra de Islandia. Islandia es un país, no es casualidad, digo, Nueva Zelanda, Islandia tienen ciertas ventajas, son islas, es fácil aislarlas. Noruega está en una península, la cual es relativamente fácil aislar. Islandia son muy poquitos habitantes, y lo que hizo Islandia es una política de aislamiento muy rápida y testeó básicamente a toda la población, ¿no? Islandia creo que son 100 y pico de mil habitantes, y con esa política de testeos muy rápida también controlaron de manera bastante rápida el virus. Entonces, siempre uno dice los países nórdicos, bueno, funcionan bien, digamos, ¿no? No es como, qué sé yo, a uno hasta le da cierta bronca la idea esta que se repite todo el tiempo de que bien hacen las cosas los países nórdicos, pero hay más ejemplos que uno podría poner, que no los puse, pero la primer ministra de Hong Kong es mujer, y Hong Kong, a pesar de estar al lado de China, creo que hasta hace muy poco tenía 0 muertos y una estrategia sanitaria muy, muy buena. Hay varios ejemplos más de liderazgos femeninos que parecen haber impactado la pandemia. Y de hecho, lo interesante es que en el caso de Escandinavia uno podría decir, bueno, pero todos los países escandinavos ya lo sabemos, son socialdemócratas, son comunitaristas, cuidan la vida, cuidan a las ballenas, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que hay un caso que en Argentina últimamente se ha debatido mucho, que es el caso de Suecia. Suecia, que es el vecino de Noruega y el vecino de Finlandia, optó por una estrategia radicalmente diferente. Suecia dijo, la cuarentena, si optamos por una cuarentena dura, va a destruir la economía, además psíquicamente la gente no soporta esta cuarentena, y además la cuarentena no sirve para nada, porque esta enfermedad, no hay vacuna, la vacuna va a estar recién en 2 años, no le podemos pedir a las personas que estén en su casa durante 2 años metidas, es inevitable que todo el mundo se contagie, es inevitable que los que van a morir mueran, y lo que hay que hacer es hacer un contagio controlado, es decir, que se contagien, no apuntar a un contagio 0, sino apuntar a un contagio 1.5 o 1.1, que se vayan contagiando más despacio, y que luego de 5 meses, 6 meses, se llega a lo que se llama inmunidad rebaño, es decir, que todo el mundo ya se contagió, los que tenían que fallecer, sobre todo, porque aparte es una enfermedad que afecta más a los mayores, van a fallecer, digamos, para decirlo de esta manera, menos, porque teóricamente si uno lo mantiene controlado, no se saturaría el sistema de salud,
y cuando eso termine, las personas que ya se contagiaron y atravesaron la enfermedad tienen anticuerpos, están inmunizadas, y entonces podemos seguir con la vida normal, ¿no? Esta es la famosa estrategia Suecia. Después, hace un par de meses, el epidemiólogo, dijo, bueno, en realidad un poco nos equivocamos porque pensamos que íbamos a poder aislar los geriátricos donde vive la gran cantidad de los ancianos suecos, y no lo pudimos hacer. Suecia hoy tiene una cantidad de fallecidos por millón de habitantes, no recuerdo la cifra, pero es como 5 veces más que Noruega, digamos, y mucho más alta que los otros países escandinavos, y mucho más alta que los países europeos, salvo Gran Bretaña, caso que después voy a discutir. Bueno, me interesa que ustedes recordemos cómo se ven las primeras ministras de todos los países escandinavos. Me interesa mostrarles cómo se ve el primer ministro sueco. No sé si se ve, ¿no? Es decir, esto es un N muy pequeño, pero parecería que hay algo acá que tiene que ver con la cuestión de género. Es decir, es casualidad que el único país que tiene un gobernante varón de Escandinavia sea el país que dijo, bueno, que pase la pandemia, los que van a morir que mueran, digamos, es inevitable, es una mala suerte, y hay que proteger la economía, y hay que proteger la salud psíquica de las personas que puedan seguir haciendo su vida normal, ¿no? No es estadísticamente muy significativo esto, pero de cualquier manera, para empezar la discusión, me parece que es interesante esta diferencia entre mujeres y varones en cuanto a la pandemia. Me parece, por supuesto, que no hay que simplificar. De ninguna manera podemos pensar que todas las mujeres que gobiernan hacen una excelente gestión y que a todos los varones que gobiernan no le interesa el bienestar sanitario de sus habitantes, para decirlo así. De hecho, y además esto sería injusto porque de alguna manera el decir esto también refuerza un prejuicio, que es que las mujeres somos mejores cuidadoras, ¿no? Es decir, que las mujeres, por nuestra naturaleza maternal, estamos más orientadas al cuidado del otro, al sacrificio, a la cuestión maternalizante. Entonces me parece que hay un peligro en hablar de que las mujeres son mejores cuidando al COVID, porque nos pone otra vez en este lugar de que tenemos que cuidar a todos los que nos rodean, ¿no? Pero es cierto que esta cuestión de estas mujeres haciéndose cargo de estas epidemias es algo interesante. Como digo, hay un montón, también hay contraejemplos, y acá me interesa, les quería marcar 2 contraejemplos. Esta es Janine Áñez, la presidenta de facto de Bolivia, que subió al poder después de realizar un golpe de Estado con la anuencia de las Fuerzas Armadas y de ciertos actores del Congreso contra el presidente Evo Morales, que teóricamente iba a gobernar solamente por 20 días hasta llamar a elecciones, pero ya pasaron 7 meses y sigue en el gobierno. Y realmente Janine Áñez tiene un discurso y una práctica prácticamente de ultraderecha. Uno de sus componentes ha sido, si ustedes ven la imagen esta tarjetita que tiene colgada del cuello, esa tarjeta que yo no entendí muy bien por qué, pero te la venden en Bolivia prometiendo que si te la colgás, protege del coronavirus, ¿no? Y el Estado boliviano no ha hecho ninguna gran política de protección contra el coronavirus, y o sea, esto es un pensamiento mágico. La tarjeta ha llevado adelante varias acciones represivas en estos meses, y en los últimos meses los casos de Bolivia han subido mucho. Se ha saturado muy rápidamente el sistema sanitario, porque el sistema sanitario de Bolivia además es muy precario, ¿no? Que también es interesante pensar que no es que necesariamente porque no es un país con un sistema sanitario precario está condenado a no hacer nada. Si uno mira el caso paraguayo, que también tiene un sistema de salud muy precario,
hasta ahora las políticas de contención comunitaria de la enfermedad han sido mucho más firmes que en el caso de Bolivia. Otro contraejemplo es este señor, que es el primer ministro de Vietnam. Vietnam es un caso muy interesante porque es un país pobre, con 100 millones de habitantes, que viven en concentración habitacional muy grande, con una muy alta densidad habitacional. Y sin embargo Vietnam, que tiene un gobernante varón, y sin embargo Vietnam cerró las fronteras antes de que llegaran los casos, hizo una cuarentena muy dura y bastante extensa, y hasta ahora es un país que prácticamente con Nueva Zelanda eran considerados los países que habían hecho el mejor trabajo de contención de la enfermedad. Prácticamente no tiene casos Vietnam. Y sin embargo no tiene un gobernante mujer, ¿no? Entonces me parece interesante mencionar que la correlación de mejor manejo de la pandemia y gobernantes mujeres no es perfecta o no es del 100%. Sin embargo, y con ella voy llegando a la última parte, es muy interesante si vemos este gráfico de lo que son los GIA, que sí hay una correlación entre el discurso sobre la masculinidad y discurso sobre la feminidad y manejo de la pandemia, ¿no? Entonces, a ver si se entiende lo que quiero decir. No es tan importante si uno es varón o es mujer como el hecho de que uno articule un cierto discurso que intenta ser masculino o no intenta ser masculino, ¿no? El discurso del macho, podemos decir, ahora me voy a meter con él. Si vemos los países que tienen la mayor cantidad de casos y más descontrolados del coronavirus del mundo, está Estados Unidos primero, Brasil segundo, India ahora tercero y Reino Unido, porque uno puede decir India, bueno, son 1.200 millones de habitantes, es muy difícil controlarlo, pero mira el Reino Unido, que tiene creo que 70 millones de habitantes, 60 millones, ¿no? O Estados Unidos, la principal potencia económica y militar del mundo, está verdaderamente, ya tiene casi 200.000, tiene más de 100.000 muertos y se estima que a finales de este mes va a llegar a 200.000 muertos. Está verdaderamente bajo control, está verdaderamente fuera de control en estos países la enfermedad. Y acá, estos países que yo les mostraba, los países escandinavos gobernados por mujeres, están bien abajito, ¿no? Acá está Dinamarca, acá está Noruega, acá está en el medio, está Alemania, no tan abajo, pero mucho más abajo que Canadá, más abajo que Argentina inclusive. Acá está Bolivia, que está subiendo, y no sé si tengo acá Suecia, no la veo, pero Suecia está mucho más arriba que sus países vecinos. Entonces, el problema no es tanto, me parece, el género, sino la masculinidad. Voy a cortar la cámara, me dicen que no se ve bien, así que la desconecté, ahí me avisan. Este es Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña, populista de derecha, famoso porque se pescó el coronavirus y estuvo grandes días internado, inclusive creo que una semana antes de intensiva, y con una política también muy parecida a la de Suecia, de decir, es inevitable contagiarse, hay que apuntar a llegar a un contagio controlado y llegar a la inmunidad de rebaño, y famoso porque haber dicho dos frases que me parecen muy indicativas de esto que yo hablaba de la masculinidad, que es la primera que dijo hace un mes, es we have to take it on the chin, o sea, tenemos que poner la cara para la piña, tenemos que aceptar la piña, ¿no? Y la segunda que la dijo ayer le preguntaron, bueno, ¿usted quiere que se reabran las playas en Gran Bretaña? Pero si se abren las playas va a haber mucha gente, y si hay mucha gente va a contagiar mucha gente. ¿Y cuál es el plan que tiene el gobierno? Y lo que él dijo es, we have to show some guts, ¿no? Tenemos que mostrar coraje, tenemos que poner guantes, más uno podría pensar, tenemos que poner pelotas, ¿no? En la enfermedad. Entonces, fíjense que acá hay un discurso de que enfrentar la enfermedad implica el coraje.
el coraje de contagiarse si es necesario morir. Y pretender, inversamente, no morir, pretender políticas de cuidado, evidentemente es not showing some guts, ¿no? Se asocia con la cobardía, se asocia con la debilidad. El segundo ejemplo es Bolsonaro, el presidente de Brasil, que se hizo también famoso porque le preguntaron hace como un mes y medio qué hay que hacer cuando llegara el COVID y Bolsonaro dijo que se contagie. No hay alcantarilla y no se contagia de nada. Entonces, también aparece la idea de que lo que hay que hacer es ser fuerte y apostar a una especie de fortaleza física y aceptar la enfermedad como viene. De hecho, esta foto se la sacó hace un par de semanas. Hoy hicieron una marcha a los seguidores de Bolsonaro para pedir a la Corte Suprema que le prohibiera a los gobernadores poner en sus distritos cuarentenas más estrictas. ¿No? Bolsonaro está sin máscara, a caballo. ¿Por qué? A caballo en Brasilia y rodeado de fuerzas armadas, ¿no? De hecho, Bolsonaro tiene todo un discurso ahora diciendo que, por ejemplo, hace una semana le pidió a sus seguidores que ingresen armados a los hospitales a sacar fotos para probar que en realidad en los hospitales no hay nadie internado, porque dice que el coronavirus es una conspiración de los médicos para hacerlo quedar mal, ¿no? Pero todo esto, fíjense, hay un discurso verdaderamente negacionista de la enfermedad. Lo que me interesa es que está articulado con todo un discurso teóricamente que habla de la masculinidad. El tercer y último ejemplo es Donald Trump, ¿no? Donald Trump, que es muy impresionante lo que está sucediendo en Estados Unidos. Desde el primer momento se completamente a tomar medidas que podría haber tomado, digamos, tenía en sus manos, no me voy a detener en esto, pero un montón de herramientas legales y de políticas públicas para para fabricar más respiradores, fabricar más barbijos, para hacer un montón de cosas, y siempre se negó a hacerlo, y la idea es que hay que aceptar la enfermedad y que hay que priorizar la economía, ¿no? Entonces, que también es otro elemento que me interesa, porque Suecia, Gran Bretaña, Brasil y Estados Unidos, otro tema en conjunto, hay tres temas, es la masculinidad, priorizar la economía, que son dos cosas que se ven muy digamos, unidas, y la idea de que demandar cuidados o mostrar cuidados frente a la enfermedad es femenino y débil, ¿no? O sea, que solamente las mujeres se preocupan por enfermarse, que un verdadero varón asume el riesgo de enfermarse. Esta foto de Estados Unidos es bastante indicativa porque si ustedes miran, Donald Trump fue a hacer una visita a la principal fábrica de barbijos N95, que son los barbijos que requieren las personas que trabajan, digamos, médicos y médicas, enfermeros y enfermeras y personal de salud. Donald Trump se volvió famoso porque no usa barbijo en ninguna circunstancia, se niega a usar barbijo, ni él ni nadie de su comitiva, en este caso, están usando barbijo en la foto, y lo impresionante es que después de que terminara esta foto, toda esa producción de barbijos que ustedes ven ahí tuvieron que ser tirados, porque como nadie estaba usando equipo protectivo, no se podía garantizar la asepsia de la producción de esa fábrica. Estos barbijos entonces ya no servían para que los utilizaran los médicos y las médicas y el personal de salud, y fueron tirados, destruidos. O sea, el presidente de Estados Unidos fue a una fábrica teóricamente para mostrar que estaban haciendo algo para que no faltaran los equipos protectivos para personal de salud. A propósito, no se puso un barbijo y eso hizo que se tuviera que tirar un turno de producción entera de barbijos para el personal de la salud, ¿no? Y esto me parece realmente muy interesante y y realmente yo no pensaba estar investigando esto, pero me parece un fenómeno que hay que comprender.
en la investigación que llevamos adelante, que es sobre populismo, géneros y políticas para el género en Sudamérica, yo tengo la hipótesis, tenemos la hipótesis de que cada vez más la distinción entre derecha e izquierda ya no requiere solamente de temas económicos, sino que las visiones sobre género y sobre identidad sexual son centrales para la distinción de izquierda y derecha, y lo que vemos ahora son centrales para las políticas hacia la pandemia, ¿no? Y la derecha en todo el mundo hoy, todos los partidos y presidentes de derecha están eligiendo no hacer nada frente a la pandemia. Y la manera, o hacer lo menos posible, y la manera en que se legitima ese hacer lo menos posible es con un discurso genderizado, un discurso en el cual el cuidado de la vida se asocia imaginariamente con lo femenino y se asocia con la debilidad, ¿no? Y nadie para la derecha es muy importante no ser femenino y no ser gay, ¿no? O sea, lo femenino se asocia con la homosexualidad también, y todo aquello que pueda asociarse con lo femenino o con otras identidades de preferencia sexual, se asocia con la debilidad, con la cobardía y con no ser macho. Y se le dice a la sociedad, a la enfermedad, hay que hacerse macho, hay que ser macho, hay que ser fuerte, hay que ir a poner el pecho, como dijo Donald Trump, como un soldado que pone el pecho frente a las balas, y aceptar que le toque la muerte a quien le toque para proteger la economía. Mientras que también hay un video de Jacinda Ardern, pero tampoco sabía si iba a funcionar, el discurso que legitima una política más fuerte de cuidado de la vida, se da en aquellos países. Yo no creo que se dé porque Jacinda Ardern tiene una frase que dice, le preguntan por qué Nueva Zelanda no optó por una política de inmunidad de rebaño, y ella dice, porque eso hubiera significado que los neozelandeses aceptáramos la muerte de otros neozelandeses, y eso no es algo que ningún neozelandés pueda aceptar. Yo no creo que la diferencia sea que esas mujeres que son jefes de gobierno hoy sean mejores cuidando, sino que en todo caso en esos países hay más apertura para un discurso que se centra en los valores del cuidado de la vida, de la solidaridad y de lo comunitario, frente a el otro campo de valores ideológicos, que es esto que yo hablaba recién, del sálvese que pueda, del que muere el que tiene que morir, y del macho como aquel que no que reniega de los cuidados. Entonces, esto me parece, lo que estamos viendo en la pandemia, y con esto cierro, les agradezco su atención, es que estos van a ser para mí los campos ideológicos que van a estar en disputa en los próximos 10, 20, 30 años. No necesariamente centrados en lo económico o en la cuestión de clase, si se quiere, en lo económico filtrado a través del género, ¿no? El consumir, el producir, el privilegiar, el consumir, el producir, se ven como las conductas del macho deseable, y el cuidado de la vida, el cuidado de la salud, y por lo tanto el no cuidado relativo del consumir y del producir, se ven como asociado con una cierta imagen también estereotipada, sin duda, de la feminidad. Y creo que esto nos dice mucho de cómo van a estar dadas las posiciones hegemónicas en disputa, para hablar en términos de MOVE, en los próximos 10 o 20 años.